Buenas tardes, compañeros y docentes. En esta ocasión les voy a hablar sobre la unidad 2 del capítulo 5, que son los fundamentos de la teoría de las organizaciones y la administración pública. En esta ocasión se van a tocar los cuatro teorías, las que son la de Max Weber, la de Frederick Wilson, la de Taylor y la de Chester Barman. Son esas las cuatro principales. ¿Qué les puedo decir? Que ellos son indispensables para poder entender el tema de la burocracia, para poder entender el tema de la administración pública y sobre todo el tema que estamos tratando, que es el de la organización. Entonces, iniciaré con Max Weber y sobre todo tuvo muchos aportes a la burocracia. Para Max Weber, la burocracia significaba, o sea, era un concepto muy familiar que tenía tanto aspectos positivos, pero también abarcaba aspectos negativos. Este describió a la burocracia como un tipo ideal, es decir, en el sentido weberiano, que era una construcción teórica para la investigación y que sus características principales eran que eran actividades regulares orientadas a que tiene fines oficiales, las esferas de competencias definidas y el tema de la organización. La burocracia para Max Weber la consideraba como la forma más eficiente de la organización, garantizando tanto la fiabilidad y la previsibilidad que se diera en las organizaciones. El siguiente autor que voy a tratar va a ser Frederick Wilson, Taylor y la administración pública. Bueno, para Taylor se enfocaba en la parte del comportamiento individual, o sea, el comportamiento que tenía cada persona dentro de la organización, especialmente en la relación con el esfuerzo y la recompensa. O sea, que tanto se esforzaba la persona para aportar en la organización y cómo eran recompensados su trabajo en las organizaciones. En esto se centró Taylor. Taylor también consideraba que para el individuo, se consideraba al individuo como racional, el cual actuaba por interés propio. O sea, si una persona no tenía un interés propio dentro de la organización o fuera por el beneficio que él iba a tener monetario o cualquier beneficio que iba a tener la persona, no aportaba lo suficiente a la organización. O sea, en la forma de maximizar la producción o el aporte que le hacía a la organización era teniendo un interés propio. Si se maximizaba su interés propio, a la vez él iba a maximizar lo que le aportaba a la organización. Max Weber Taylor también introdujo el concepto de acción social, el cual diferenciaba entre la acción tradicional que venía siendo el hábito y la acción efectiva que venía teniendo una relación con la emoción. O sea, ya haciendo una explicación más racional, la acción tradicional era relacionada con el hábito, que la persona llega a la oficina, que trabaja, o sea, en cualquier organización, que cumple un horario, que sí desarrolla las funciones, y una acción afectiva que ya tenía que ver con la emoción. Si la persona tenía ese día un buen estado de ánimo, daba lo mejor de sí para aumentar la producción en la organización. O si la persona estaba ese día decaído, o sea, más en relación con la emoción, esa persona no iba a dar el 100% dentro de la organización. También podemos decir que su concepto de racionalidad estaba más estrecho que el de Weber. Como les mencioné anteriormente, Weber habló sobre la racionalidad, pero ya cuando Taylor abordó este tema de la racionalidad, él lo abordó con mayor profundidad, podemos decirlo de esta manera. Bueno, los principios de Taylor, que eran lo que buscaban, incrementar la eficiencia y la productividad dentro de las organizaciones, mediante el estudio científico del trabajo, la selección y el entrenamiento de los trabajadores. O sea, para él era indispensable que los trabajadores fueran seleccionados, fueran entrenados, o sea, fueran capacitados y que hubiese una cooperación entre ellos, o sea, para que se diera dentro de la organización lo que buscaba la organización, lograr sus fines, sus objetivos o sus metas, como lo queramos llamar. Era indispensable que hubiese una cooperación entre todos los individuos que trabajaban o que estaban dentro de esa organización, y como tal que estas personas fueran seleccionadas y estuvieran entrenadas. Si uno seleccionaba mal a la persona para ejercer un cargo o para desempeñarse dentro de la función, las cosas no iban a funcionar como se esperaban, puesto que la persona debía estar capacitada, o sea, era el ideal, la persona debía estar capacitada, debía conocer el tema sobre el cual iba a trabajar, y debía desarrollarlo de manera correcta, o sea, ese era el ideal para él. Por eso Taylor consideraba que era un principio indispensable. Y el tema del entrenamiento, bueno, una persona nueva llegó a una empresa, a una organización, debe ser capacitado, debe ser entrenado, que hasta en la actualidad en muchas empresas no se da. Personalmente, en la rama judicial, una persona entra a un nuevo cargo
y si terminó en buenos términos con la persona anterior lo capacita, te explica todo, te enseña tu puesto de trabajo, hasta te entrega tus elementos de trabajo. Pero si tú no estuviste de acuerdo, ejemplo, con dar una prórroga para que la persona se fuese en un mes o en 2 meses, o extender el mayor cantidad de tiempo, que da como 45 días hábiles, la persona termina en malos términos. O sea, no es que uno termine en malos términos la nueva persona que ingresa, que normalmente es la de carrera, sino que así lo toma la persona saliente, que era la que estaba en provisionalidad, y no entrega el cargo, no lo entrena, no le dice cuáles son las funciones, cuáles son sus elementos del trabajo y demás. En mi caso particular, la persona anterior cerró con llave la gaveta, bloqueó el computador, nunca dio los accesos. Si bien soy contadora, me gané mi concurso por carrera, estoy capacitada y suplí, o sea, gané mi concurso con excelentes calificaciones. No hacen entrevista, pero se suponía que estaba capacitada para lograr el puesto de trabajo. Cuando llego a ejercer como tal ya las funciones, es algo completamente diferente a lo que había estudiado, que era contaduría, porque tiene que ver más con el tema de liquidaciones judiciales, y eso no es algo que uno ve dentro de un pensum académico, por lo cual sí, o sea, considero que sí era necesario ese entrenamiento al que hace referencia Taylor como principio para que funcione en sí la organización. Pero bueno, gracias a Dios logré superar ese obstáculo, esa barrera, y me desempeño en la actualidad y bueno, y desde que inicié mi trabajo con excelentes resultados. Otro principio que considera Taylor que es importante es la división de las responsabilidades, que cada quien sepa lo que va a hacer, no que dos personas ejecuten la misma función o que una de las personas dentro de la organización no tenga claro lo que va a realizar. También podemos decir que Taylor fue controvertido y fue criticado por el movimiento obrero. Sin embargo, este influyó de una forma importante en la administración pública en temas como la eficiencia nacional y la adopción de una legislación administrativa en Estados Unidos. Seguimos con los estudios de Howerton como transición. Los estudios de Howerton fue como un punto de inflexión, fue un punto medio entre los anteriores autores y los que voy a seguir mencionando, puesto que este desafiaba la visión racional del trabajo y relevaba otros factores como era el equilibrio social, las relaciones interpersonales y el contexto de la organización, el contexto en el que se trabajaba, que también eran, y que las condiciones físicas de la organización eran importantes para el tema de la productividad. Yo considero que también esas condiciones físicas que menciona Howerton son indispensables, porque si no están unas condiciones como una buena iluminación, que no hay un ambiente ruidoso, bueno, también dependiendo del trabajo, que esté bien el clima, que no haya mucho frío o mucho calor, la persona se va a desempeñar de mejor forma en cualquier organización, sea privada o sea pública. También podemos decir que este autor tuvo los conceptos de racionalidad invisible y la autoridad impersonal para hacer un contraste dentro de las perspectivas anteriores. Y para finalizar está Chester Barman y la cooperación. Para Barman, por su parte, él consideraba este fue una figura clave dentro de la Escuela de las Relaciones Humanas y fue el autor de Function of Executives, o sea, como la función ejecutiva, esto es dentro de la organización. De él podemos decir que exploró conceptos que eran importantes como la autoridad y la zona de indiferencia, donde los empleados aceptaban órdenes sin cuestionarlas. Ejemplo, hoy les toca una jornada de 14 horas, la persona no decía, no, mi jornada es de 12 horas, no, sino que las ejecutaba sin cuestionar lo que le dijera la autoridad, o sea, respetaba mucho la jerarquía. Sin embargo, Chester Barman hizo un énfasis en la cooperación, distinguiendo entre la organización formal, que eran las actividades coordinadas, y la organización informal, donde las interacciones son personales, considerando la última vital para el tema de la comunicación y la estabilidad de las organizaciones. También definió, como les dije, que fue autor del libro que mencioné el nombre en inglés, The Function of Executive, definía las funciones ejecutivas de una manera que tenía que tener esas personas que iban a desempeñar esas funciones ejecutivas fundamentales, el tema de la comunicación, para asegurar que se lograran formular correctamente los propósitos y se lograran asegurar los servicios esenciales que prestaba la organización.
Este a su vez introdujo el equilibrio organizacional, que es el equilibrio de incentivos y de contribuciones. O sea, para él era importante que dentro de la organización hubiese un equilibrio de incentivos y de contribuciones para los empleados, para el individuo, que estos también se sintieran con una forma moral alta, que no los pisoteaban, que no los trataban mal, sino que los trataban de una manera respetuosa. También mencionó el tema de la responsabilidad como un elemento central para la efectividad y la satisfacción de las organizaciones. Entonces, si la persona es responsable, eso va a asegurar que haya una efectividad dentro de la organización. Podemos resumir todo esto diciendo que estos autores que mencionamos establecieron una base fundamental para los conceptos actuales que hablamos sobre la teoría organizacional, sobre el tema de la administración pública, tanto de forma individual como en el tema de la eficiencia productiva, como el tema de la cooperación, de las funciones que van a tener las personas ejecutivas, las relaciones humanas, lo que espera la persona dentro de la organización. Todo esto con el fin de buscar un equilibrio organizacional dentro de la organización, que haya un equilibrio en todo, en la productividad, en la efectividad, en cómo se sienten las personas y que dan lo mejor de sí. Pero todo esto fue indispensable, los aportes que hicieron estos autores, para lograr comprender de una manera correcta tanto la organización como la administración pública. Muchas gracias, compañeros y docentes.